Digital por aire. Canal 13, la televisión abierta del sur de Córdoba. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en otro debate de Así son las cosas. En esta jornada el tema del día es un tema del que está hablando todo el mundo. No porque no nos pertenezca es posible que lo tengamos lejanos en nuestra conciencia. La imagen de un niño muerto en una costa que nos resulta difícil de identificar en el continente europeo ha recorrido y a esta hora es motivo de preocupación, reflexión, debate. Es uno de los tantos que intentan buscar en otro lugar, en otro territorio, un mejor destino para sus vidas. Son básicamente los refugiados de la pobreza que a esta hora están golpeando las puertas de Europa. Puertas que cada vez se están cerrando más, pero que ha asumido el poder de una imagen a toda la comunidad internacional en un debate en torno del fenómeno de la inmigración y lo que está sucediendo particularmente en Europa. Vamos a revisar algunos números, vamos a hablar con especialistas. Venimos de comentar esta misma semana el fenómeno inmigratorio hacia la República Argentina con la presencia de, sobre todo, muchos bolivianos en la ciudad de Río Cuarto, pero como ustedes saben, la mayoría de nosotros somos descendientes o de italianos, de españoles, de sirio-libaneses. Hoy mismo conviven con nosotros colombianos, cubanos, gente que llega sobre todo de diferentes partes de Latinoamérica. Ha habido una inmigración educativa en la universidad, con muchísimos docentes que llegaron de Chile a dar clases. Somos la Argentina, un país de fronteras abiertas. Una discusión que hoy tiene el mundo. Cómo se corrigen las desigualdades, las asimetrías y cómo esto que estamos nosotros haciendo, los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales, han despertado la conciencia de mucha gente que ve que en otros lugares del mundo se vive mucho mejor. Y que por razones básicamente económicas, pero por razones también de orden político, religioso, en otros casos, buscan un mejor destino. Del fenómeno inmigratorio, de lo que ello implica, de lo que está pasando en el mundo y de lo que nosotros hacemos con la inmigración vamos a hablar en el programa de hoy. El disparador ha sido una fotografía que ha sido mostrada hasta el hartazgo. Fotografías que de chicos en la pobreza o de inmigrantes hemos visto muchísimas, incluso muertos. Esta tiene el impacto de tratarse de un niño con aspecto sajón, blanco, niños pobres, aborígenes, descendientes de magrebíes o negros, muertos. Nos hemos cansado de ver. ¿Por qué esta fotografía nos ha pegado a todos? Nos ha golpeado y no las otras. De eso también vamos a estar hablando, de la mirada sobre un fenómeno mundial que lo tenemos lejano, pero sea como fuere nos involucra. Cualquiera que haya viajado en las muchas olas inmigratorias que ha tenido la Argentina, o por razones políticas o por razones económicas, sabe lo que es sentirse lejos de la tierra, fuera del país, y sabe lo que es sentirse rechazado. De eso también vamos a hablar en el programa de hoy de Así son las cosas. Bienvenidos al debate, vamos en busca de los invitados y de los panelistas. ¿Cómo andan?
Buenas tardes para todos, gracias por tardes. acompañarnos. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo anda Alejandra? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Bueno, antes que nada nos ha adelantado en exclusiva, como La tapa. habitualmente se dice, la tapa de otro punto de mañana. ¿Qué va a traer? Y dos cosas. Estamos llenos Un de... informe especial sobre la basura, Ajá. me parece que hacía falta. La empresa Cotreco, bueno, dice que sigue perdiendo 2 millones de pesos por mes, así que ya lleva perdido más de 63, según sus números. Y bueno, y un gremio que cada vez tiene más pretensiones. Un ejemplo doy. Sí. Cobran un adicional por paz social. No queda claro bien qué es, ¿no? Y otro por regreso de vacaciones. El shock que implica volver a reintegrarse al trabajo después de que se tomaron las vacaciones. Esos son algunos de los mayores costos que paga la municipalidad para mantener esta paz social, pero la ciudad sigue sucia. Y el otro caso, que Sí. es muy novedoso me parece, agarraron a la gente que robaron en una casa del golf. Sí, lo comentamos en la radio esta semana. Claro, lo bueno es que cuando entra el joven a la casa y ve que le faltaban sus artículos de computación, teléfono, etcétera. Mucha tecnología robaron. Sí, bueno, abrió su celular y en el acto se dio cuenta dónde estaba. Por eso los agarraron. Lo Saltó tenía geolocalizado. Sí. La Exactamente. modernidad. Bueno, hoy he escuchado justamente un comentario respecto de los inmigrantes, y el fenómeno lo vamos a analizar, que los que buscan generalmente un nuevo destino, un mejor destino, son aquellos los que no aceptan pasivamente la condición que les tocó vivir. No son las clases más pobres las que están yéndose de sus lugares, son aquellos que tienen aspiraciones, podríamos decir la clase media que quiere una movilidad. Los pobres más pobres están resignados al lugar en su destino. viven. Los que están muriendo y a los que no están dejando entrar son los que tienen inquietudes, los que quieren superarse, los que ven en internet, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, cómo se vive en otros lugares y dicen, no, yo no quiero más vivir acá, quiero irme a buscar mi destino en otro lugar. Bueno, eso es muy interesante. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿Todo ¿qué tal? bien? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, vos por Ancestros tenés ahí mucha data que viene del lugar de tus orígenes, ¿no? Sí. Hay mucho inmigrante que está entrando a Europa de la zona norte de África. Sí, incluso, bueno, en el caso de mis ancestros, que son de árabes, digamos, son del Líbano, se da la situación de que así como hay gente de la zona de Asia que va hacia Europa, también hay como una inmigración interna entre justamente muchos palestinos que van a, por ejemplo, al Líbano, donde uno ve que un pueblo que tiene sus dificultades, como es el pueblo libanés, a la vez al palestino que recibe también le da un trato un tanto diferenciado. Entonces, exigimos de los europeos y también hay que reconocer que internamente el árabe, si bien es un pueblo absolutamente hospitalario, también hace como una Hay una diferencia. resistencia. Y sí, eso se observa, bueno, lo pudimos palpar cuando estuvimos por ahí. Bueno, vamos a también tener una perspectiva histórica. Profesor Chiminelli, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo andás? No es un fenómeno nuevo, ¿no? No, Hoy no. puse en la radio un tema de Joan Manuel Serrat, disculpe el señor, del disco Utopía del año 92, en donde ya escribía Serrat sobre este problema, que los pobres estaban golpeando la puerta de Europa. No es nuevo, lo que parece ser nueva es la dimensión del fenómeno, ¿no? Digo, la perspectiva. Primero quisiera aclarar algo, no soy especialista en esto, soy profesor de historia contemporánea, por supuesto tengo inquietud con respecto al tema, ¿no? Pero el tema tiene una cantidad de complicaciones, ¿no? Muy grande que uno no, pues yo no me atrevería a decir que soy un especialista en eso, ¿no? Hay problemas de política internacional, problemas internos y problemas morales muy grandes, ¿no? La pregunta, Guillermo, que me decís, sí, sin duda, esto es antiquísimo, no solamente esto de Serrat, yo diría que la especie Homo sapiens es una especie migrante, que vamos por el principio, ¿no? O sea, desde el África de hace 2 millones de años, donde apareció el Homo sapiens, la especie se dispersó por todo el planeta inmigrando, ¿no? Pasa que, bueno, esas migraciones no estaban registradas porque no había estados, ¿no? Pero el hombre se ha movido. Ahora, hay dos categorías que me parece que uno vale la pena, que son muy antiguas, si bien ahora empezaron a tomar forma jurídica y no dan abasto, pero me parece por ahí importante para ir tratando de aclarar un tema. Una cosa es la inmigración, el inmigrante, que es la mayoría de los casos que estamos hablando acá, de nuestro país, que ha sido una inmigración que si viene por razones económicas, empujada por cosas económicas, finalmente voluntaria. El otro tema que estamos hablando acá, que la palabra que vos usaste, Guillermo, es el refugiado, que es el migrante no voluntario.
¿no? Es decir, a veces la frontera es difícil, ¿no? Vamos a ver dónde empieza uno y dónde empieza el otro. Pero, digamos, en estos casos, hoy lo que tenemos, el drama que nos está golpeando, es que, a ver, digo, también es una cosa vieja en el mundo, esto el tema no es nuevo, pero es el refugiado. Es decir, la persona que en realidad está empujada por cuestiones claramente no voluntarias, no solamente cuestiones económicas, sino a veces cuestiones raciales y cuestiones bélicas, ¿no? O sea, acá en este momento en el mundo hay guerras de una crueldad muy grande. Bueno, la foto del chiquito es de La foto del Libia, chico, ¿no? De Siria, perdón. De Siria. Que está viviendo un tremendo drama humanitario, pero que también es alentado por algunas potencias, digamos. Nadie es inocente en esta situación. Bueno, hay una justificación de los motivos por los cuales se producen las crisis en los países árabes, ¿no? No es que sea un problema solamente interno. Una vez que disparan el inconveniente, después no se hacen cargo de lo que generan, y ese es parte del problema. Es una mezcla de cuestiones internas. Es difícil de ver dónde está el genoma, dónde empezó el tema, ¿no? Es muy difícil, porque ahí hay, sin duda, digamos, hay cuestiones internacionales y gente que, cuestiones geopolíticas que han interesado potencias de fuera de la región. Ahora, eso se superpone a cuestiones internas muy serias, de cuestiones de tipo raciales o de tipo religioso, versiones de distintas religiones, ¿no? Y intereses, y a cuestiones de tipo de valorativas, que a mí lo que me hace difícil, y es el tema cuando yo tiene una cierta prevención, de a veces de que desde el mundo, nuestra perspectiva, por bien, y yo lo defiendo, tenemos una perspectiva moral, para ver que yo la reivindico, es decir, tendemos a ver esto desde el lado de los derechos humanos, por ejemplo, a lo cual yo me gratifico de pertenecer a una sociedad que podemos ver las cosas de ese lado. Ahora, eso puede no querer decir nada en otras partes. Eso puede decir, frente al Estado Islámico, ¿no? De esto, se ríen de eso, de qué está hablando este pavote que está hablando de los derechos humanos o de la paz, ¿no? Digamos, un valor que nosotros es importante, ¿no? Entonces, acá donde la cosa a uno se le es difícil, porque uno quizás lo está viendo desde una perspectiva que la considera universal, pero no es aceptada como universal. Entonces, esto se complica. ¿Y ante eso qué se hace? ¿No? Es muy difícil. Vamos a terminar de presentar el panel. Francisco Bertorello es consejero en la universidad, estudiante de abogacía, y integrás el Centro de Estudios Políticos y de Relaciones Internacionales. ¿Eso funciona en el ámbito de la universidad? Sí. ¿Y se dedican a estudiar fenómenos de estas características? Claro. En general es muy amplio el objeto de estudio del CEPRI. Una de sus variantes es estudiar las relaciones internacionales y también, bueno, la política en general. O sea, puedes tener tantas cuestiones de política interna como cuestiones de política internacional. ¿Este tema es prioritario en la agenda del mundo? ¿O es Y un bueno, problema de los europeos nada más? No, bueno, pasa que es un tema fundamental en la agenda del mundo porque está totalmente relacionado con otra clase de conflictos. No es solamente un problema europeo, porque la cuestión del desplazamiento de tanta cantidad de personas no es una cuestión solamente eso, sino que tiene unas causas profundas y que ahí es donde radica la importancia del problema. Cuando uno ve, por ejemplo, porque bueno, la foto de hoy, el chico, bueno, es que viene de la guerra que se está viviendo en Siria, fruto de la mal llamada primavera árabe, que muchos por ahí un poco apresuradamente salieron a aplaudir en el 2011 no sabiendo las consecuencias que podía tener. Tanto, por ejemplo, la crisis siria o la crisis libia tienen directa relación con eso, pero también tenés, por ejemplo, grandes flujos del sur de África, ¿por qué están migrando? Por las condiciones en las cuales se encuentra África, que son fruto, entre otras cosas, de la situación colonial que vivieron y que luego dejaron estados en los cuales no podían enfrentarse a ciertos problemas. Sí, al fin del túnel hay una cuestión económica, me parece a mí, eso se lo voy a preguntar a los especialistas, ¿no? Depende, coincido con el profesor Chiminelli. Habría que ponerse a ver, por ejemplo, si en Siria solamente hay una cuestión económica o especialmente en Irak. En Irak, hasta 2003, manejaba el país una minoría, el sunismo, que es una vertiente del Islam, que es mayoritaria en todo el resto del mundo islámico, pero es minoritaria en Irak. Esta vertiente, además, estaba acompañada de un gobierno laico. La vertiente mayoritaria en la población, el chiismo, estaba rezagada de los órganos de gobierno. Luego de la invasión norteamericana, te encontrás que se logra formar un gobierno democrático, por primera vez en muchos años en Irak,
manejado, bueno, mayoritariamente por chiitas. Esta mayoría del país decide desquitarse con la minoría y los relegan totalmente. Entonces, ante esa situación, con el momento en que hay una invasión que viene de la crisis siria, que viene del Estado Islámico, conocido a lo mejor por los medios como ISIS, la gente, la población civil sunita, se sumó masivamente a apoyar esta invasión porque decía, bueno, el gobierno iraquí nos está oprimiendo, entonces, bueno... El supuestamente democrático gobierno iraquí. El supuestamente democrático gobierno iraquí. Entonces, por ahí, termino esto y redondeo, hay que ver también todas estas cuestiones étnicas. Bueno, la Argentina tiene una política diferente, la ha tenido históricamente, podríamos llamarle, aunque no es estrictamente así, una política de fronteras abiertas, ¿no? Aquí vienen, salvo que tengan algún impedimento de orden legal, pero eso tarda en revisarse, vienen de todas las nacionalidades a vivir a nuestro país. ¿Es bueno eso? ¿Es positivo? ¿Qué mirada tienen ustedes respecto de esa política inmigratoria? No hay que dejar de pensar que todos nosotros somos hijos de inmigrantes, de un país que estaba despoblado y que por la hambruna en otros lugares, sobre todo en Europa, a comienzos del siglo anterior, aquí se llenó de inmigrantes, españoles, italianos sobre todo, que llegaron a hacer la América. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo con una política de fronteras abiertas, que lleguen los inmigrantes, muchos de los cuales efectivamente se instalan en el mercado laboral, que a veces no alcanza para dar respuesta a nuestra propia necesidad de demanda laboral, y toman esos lugares? Bueno, hay mucha gente que tiene una mirada crítica. Bueno, es la pregunta del día. El Refugio de la Pobreza apoya la política de la Argentina de fronteras abiertas, las vías de comunicación, como ustedes ya saben, en Facebook, así son las cosas del debate, en Twitter, el personal, GJeremyOK o Así Son TV, siempre con el @ y también a través de mensajes de texto 154-414-055 o 358-414-055 a través de WhatsApp. Vamos a presentar a quienes nos van a ayudar a analizar esta situación. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Eduardo Hurtado, ¿cómo le va? Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Usted viene a estar unos días en Europa por razones profesionales y personales, digamos, ha combinado ambas cosas. ¿El fenómeno se mira distinto desde aquel lugar? Es una particularidad, o sea, tenemos miradas diferenciadas, ¿sí? Una es la particularidad con que lo miran ellos, ¿sí? Los propios europeos, y otra es la posibilidad que tenés vos, observador desde afuera. A mí me impactó mucho el caso de Barcelona y el caso de París, y son ciudades muy cosmopolitas. Lo que yo veía desde afuera es que ellos por allí piensan en un inmigrante no catalán, cuando en realidad ese inmigrante ya es catalán. O sea, estoy hablando de los hijos de los hindúes, marroquíes, o sea, toda la zona de la África árabe, ¿no? O sea, toda África del Norte, ya son catalanes, ya han nacido allí. Y no se los ve como tales. Y no se los ve como tales. En el caso de Barcelona es más complicado aún porque están los gitanos que están desde siempre y tampoco se los ve como catalanes, ¿no? Pero me parece, o sea, la conclusión que se sacaba, o sea, están mirando al extranjero o al inmigrante como si fuera el problema, y en realidad ya no, es un problema propio. Lo mismo pasa en París es más notable todavía, porque París tiene mucho del África negra también, no solamente del África árabe, sino del África negra. Y son parisinos, han nacido en París, no son africanos. Y por supuesto tienen son las raíces culturales, sí son africanas, y ahí aparece el problema. ¿Y la explicación histórica del fenómeno, en qué se justifica, digo, esa resistencia a no mezclarnos? Yo creo que tiene algo de lo que planteaba Nelson, es muy fuerte, que es la construcción de los estados nacionales. O sea, la construcción de los estados nacionales allí al final del siglo XIX necesariamente se hace sobre la base de la diferenciación del otro. O sea, la construcción identitaria se hace enfrentándose al otro y haciéndolo distinto, diferente. Caso de Sudamérica, o sea, nosotros nada que ver con los chilenos, ni con los bolivianos, ni con los paraguayos, ni con los uruguayos. O sea, a su vez ellos tampoco con nosotros, ¿no? O sea, hay una construcción de esa identidad enfrentada al otro, lo cual hace imposible o más llevadera
Yo la quería posibilidad decir que de integrarse, nosotros ¿no? tampoco integramos, porque si bien acá hay una comunidad boliviana muy importante, Guillermo, tampoco vos los ves integrados a la sociedad. Ellos no van donde van a bailar nuestros hijos, ni a las guarderías de nuestros nietos, o, viste, por ahí los ves solamente en el supermercado comprando alguna cosa que hasta... No es una cosa que se integre, salvo que se mimeticen con nosotros y se empiecen a vestir como nosotros y bueno, Hay algo pero si en no, el caso Pero vos de- ves resistencias. yo creo de la que inmigración, por ejemplo, europea del siglo XIX y principio del siglo XX, aparecen aquellas dos grandes miradas, el crisol de raza o esta cuestión del relativismo cultural, es decir, hasta dónde las colectividades, Nelson, estoy mirando a él, o sea, la construcción de la sociedad italiana, la construcción de la sociedad francesa, la construcción de la sociedad italiana, las sociedades de socorro mutuo tenían que ver eso con el problema de integración, o sea, hasta dónde esa sociedad era tan integracionista, ¿no? Es todo un debate, o sea, pero de todas maneras es cierto, hay algunos lugares, por ejemplo el caso de Río Cuarto es muy particular, se integran rápidamente y ocupan posiciones políticas de privilegio algunos inmigrantes, sobre todo los de origen vasco-francés o francés. Bueno, y Pablo, ¿por qué cree que ahora estamos discutiendo esto? ¿Por el impacto de esa fotografía? No necesariamente por el impacto de esa fotografía. Me parece que deberíamos rastrear, recién Eduardo hablaba de el nacimiento de los estados nacionales, especialmente en África. Bueno, aquellos que estamos más o menos metidos en el tema, sabemos que África ha sido un continente usufructuado, diezmado, saqueado por las potencias europeas que tenían una suerte de sucursal de la cual proveerse todas las materias primas y todo lo que necesitaban. Bueno, esa realidad de colonialismo que se daba tuvo un punto final, mejor dicho, un punto de inflexión cuando en 1960 la Organización de las Naciones Unidas dicta una resolución de la Asamblea General que se llama, más conocida como la 1514, o cláusula de descolonización, que ordenó a todas las potencias europeas a que se retiren y faciliten la libre determinación de los pueblos, la autodeterminación, ¿sí? Que puedan conseguir su propio destino político, ¿no? y dirigir sus propias realidades. Pero todos estos pueblos, estas potencias colonialistas que habían estado usufructuando el África, se mandaron la última macana, que diseñaron por encima de una complejidad de etnias, de pueblos, un dibujo político por encima que no tenía nada, absolutamente nada que ver con la realidad de los pueblos que lo integraban. Y eso implicó que hubiese inmensas mayorías, como mencionaba Paco, en Medio Oriente, mayorías de una determinada etnia o de una determinada religión y una minoría en otras condiciones. No necesariamente eran condiciones de injusticia, la mayoría se imponía a la minoría, por ahí la minoría era la que tenía las armas o tenía la educación y sometía a la gran mayoría a cualquier tipo de atropello. Cuando se van desatando distintas guerras civiles, esa gente trata de huir a los países vecinos donde tal vez esa etnia o ese pueblo tiene mayor representatividad, es decir, mis hermanos del otro lado de este dibujo político que realizaron me van a recibir. Para usted no son razones económicas entonces, porque la guerra es pobreza, traza, claro, digamos, no, pero es que hay razones económicas. Yo intento salir de mi pobreza, irme al país vecino a refugiar, a conseguir la ayuda, porque esta guerra civil que se ha desatado va a terminar conmigo y mi familia, y del otro lado agravo el problema de pobreza que ya tienen, y no me reciben. Si vuelvo me matan, si paso, no lo desean. Entonces se quedan viviendo en el límite, se quedan viviendo en el límite, en la frontera, solamente protegidos por la Organización de las Naciones Unidas, tiene ACNUR, que se llama el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, está la Iglesia Católica haciendo una muy buena tarea, están Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja Internacional, que son los únicos que prestan apoyo al caso de los refugiados, que decían son esos migrantes no voluntarios. Es decir, ahora, lo que están proponiendo, ya voy con Luciano y voy con tu pregunta, es cuotificar la aceptación de inmigrantes, digamos. Hoy están los líderes europeos ante el fenómeno y decimos, ¿cómo hacemos? Bueno, empecemos a distribuir una cuotificación de cuántos entran. Por ejemplo, creo que España tenía
pensado dejar entrar 2.000 y ahora va a subir el cupo a 3.000, que es insignificante, yo supongo. Vamos a ver algunos números, porque también esos números son reflejo de que hoy estamos discutiendo esto por una imagen que nos ha impactado a todos, muchísimo. Porque, perdona, yo lo que quería decir, hace meses que venimos escuchando 30 en un camión, 40 en el Ahí está el coso. número de muertos, en lo que va Ahí del está. año, 2.300 muertos van contabilizados en el intento por cruzar el Mediterráneo e ingresar por distintas vías a Europa. Antes de este chiquito había 2.300 personas que ya habían muerto. Muchos de ellos eran chicos. En su gran mayoría eran chicos de familias. Y los potenciales inmigrantes se estima, o sea, ¿cuántas personas quieren entrar a Europa? ¿Cuántas son las personas que quieren entrar a Europa? Bueno, se estima de 2 millones de potenciales inmigrantes para una comunidad europea de 400 millones de habitantes. Con lo cual, si uno hace la inferencia estadística, matemática, es insignificante. Es insignificante. Porque... 1 de cada 10 dicen que muere. Sí, de los que... Sí. Lo que pasa, Guillermo, también, disculpame, que a ver, esa población de refugiados o migrantes no quiere ir tampoco a cualquier lugar de Europa. O sea, piensan en Alemania, o sea, piensan en los países nórdicos también. En Inglaterra también. En Inglaterra, en los países nórdicos, ¿sí? De hecho, la familia de este chiquito había intentado legalmente ir a Canadá, exactamente. Pero y además estos 2.300, por ahí son los los que uno se entera en el mar. Hoy decía un rescatista que muchos otros quedan en el desierto, porque el camino que ellos hacen es muy largo. Es primero desierto y después un bote y después otro bote. O sea que andás a ver cuántos quedan en esto que les comentaba recién yo de que las potencias europeas se retiraron. Hay 2 enclaves en el norte de África, cerca de Marruecos, que son 2 ciudades, Ceuta y Melilla, donde son ciudades prácticamente amuralladas o acordonadas por estos tejidos tipo olímpicos, ¿no? Y tratan de saltar y saben que el solo hecho de llegar, pasar esos 2 o 3 alambrados, ya les implica estar en España. Y mueren en el intento, mueren en el intento, ¿no? Luciano, ¿qué mirada tenés sobre esto? No, realmente es un tema que sí viene hace mucho, pero yo creo que hay un factor cualitativo que lo separa de cualquier otra experiencia. Desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte no se vivía este aluvión, digo, cuantitativamente, de personas que traspasan en condición de refugiados. Me quedo muy bien con lo que decía Eduardo cuando él hablaba de una construcción. Siempre el término extranjero, inmigrante, no es más que una construcción. Me parece que es un poco el foco del problema. Cuando ciertas políticas económicas son afines al aluvión de personas, se ha hecho. En la historia tenemos personas que considero muy sabiendas a la historia y creo que esto está pasando ahora y de ahí la problemática en general que vive Europa. ¿A vos te molesta que te digan turco, Ale? Hay tantas confusiones. Árabe. Sí, sirio, libanés y son dos Y los diferentes. Hay como mucha confusión. Bueno, ahora que está Onur. la novela de Onur, por ahí se suma, ¿no? Me parece que está muy bien y el desarrollo que estamos haciendo de las causas y demás. Lo que a mí me preocupa y me parece que debiéramos también reflexionar es este rechazo hacia el otro, esta cuestión de, independientemente de nacionalidad y demás, concretamente de que una persona esté impidiendo que la otra ocupe su mismo espacio. Me parece que son cuestiones que hoy las hemos hasta naturalizado y no nos llaman la atención. Entre nosotros, digámoslo, ¿no? Lo superamos, lo discutimos. Pero lo racionalizamos. Lo racionalizamos, pero también hay mucho de yo no me mezclo con vos, este es tu espacio y este es el mío. Exacto. De barrios, por ejemplo, acá, digamos, es a escala el mismo fenómeno. Tal cual. Tenemos un proceso diferente, claro. Digo, pero Hay una yo quería... termina la idea, Sí, lo que pensaba yo a raíz de todo este disparador, pero no solo hoy, sino por imágenes también de todo el conflicto entre Israel y Palestina y demás, que hoy, si pensamos, por ejemplo, en la esclavitud, nos parece una cosa totalmente aberrante, que todo el mundo hoy no aceptaría de ninguna manera, y sin embargo, durante muchísimos años la humanidad convivió en esas condiciones donde una persona era dueña de la otra. Y yo pensaba, tal vez, dentro de 100 años, esto que está sucediendo ahora, que veamos que hay 2.000 personas que se mueren en un año y es un número, no pasa nada. Hoy es un chico que sí nos llamó la atención. Digo, en 10 años serán 200.000. Tal vez, digo, en 100 años pensemos que esto fue una atrocidad, esto que estamos haciendo, y
Digo, por ahí es el momento también para empezar pequeños cambios, digo, porque hoy vivimos, dentro de 100 años no vamos a estar para Quizás un ha pequeño mutado cambio. solamente la forma de esclavitud. Claro, Hoy día eso es lo que tenemos yo en decía. talleres clandestinos por trata de personas a muchísimos inmigrantes que han llegado o bien para prostituirse Para ser en explotados algún, o para laboralmente. ser explotados laboralmente, ¿no? Lo que yo quería decir con esto que vos preguntabas, lo de la imagen, escuchaba hace un rato cuando el director del diario El Mundo explicaba por qué había publicado esa imagen. Y no la del bombero o el soldado socorriendo al chico, sino el chiquito solo en la playa. Entonces él dice, porque podría haber sido nuestros hijos. Llegaron a esa conclusión y que por eso iba a ser mucho más impactante. Claro. Yo creo que por eso nos pega, y esto que vos decías al principio, no era un negrito con me parece que esa remera roja y el pantaloncito azul oscuro, que ya ha sido dibujada, simbolizada, ¿viste? Sí. Todo lo que apareció. Que van a pasar a la historia, ¿no? Exactamente, ¿viste? Entonces el nenito gordito, pobre, debe haber estado hinchado, qué sé yo qué, pero esa remerita roja, que es la que le ponemos nosotros, blanquito, como decís vos. Entonces, todo lo que escuchamos antes, los 30 muertos, los 40 asfixiados, los ahogados, qué sé yo, que nunca lo vimos representado. Era una cosa, una abstracción, que se morían ellos. Cuando lo vimos ahí al nene, que sí, que puede ser uno de los nuestros, y que el director del diario también lo midió de la misma manera, entonces ahí nos impactó. Sí, ¿no? Yo digo, eso habla de lo adormecido, que claro, pues, si es necesario que lleguemos a esos extremos para analizar la dimensión del problema, bueno, es que estamos en problemas. Y hizo falta eso. De hecho, los titulares eran eso. A mí me da la sensación que mañana, cuando otras fotos se instalen en las portadas, no sé si vamos a tener... Hoy tenemos la capacidad de impacto que hace un mundial. Claro. No sé si eso va a avanzar hacia la solución del problema. Ojalá que sí. Hoy hubo una movilización en Alemania y todos a ver qué hacemos con esto. Hay que ver si de verdad quiere. Mucho lo que Angela Merkel le dijo a una refugiada palestina, que no tenemos lugar para ustedes. Se lo dijo en la cara, que la hizo llorar a una... Bueno, no tiene mucha sensibilidad Angela Merkel para relacionarse. Los alemanes, ¿no? No, pero particularmente una chiquita. La hizo llorar, dice, bueno, no nos podemos, que le pedía, por favor, queremos quedarnos acá. Dijo, no podemos. Y bueno, es posible pensar un futuro no muy lejano de fronteras abiertas, donde libre circulación para todos. Me lo responden después de la pausa. Y yo insisto con la cuestión económica. Hoy, entre los datos que escuché y leí, el 10% más rico de Costa de Marfil, el 10% de la población más rica de Costa de Marfil, es más pobre que el 10% más pobre de Alemania. Repito el dato. El 10% de la población más rica de la Costa de Marfil es más pobre que el 10% más pobre de Alemania. Con lo cual hay ahí una inequidad que antes a lo mejor estaba oculta porque los que vivían en Costa de Marfil ni sabían lo que pasaba en Alemania, ni sabían lo que pasaba en Europa. O si lo sabían no lo tenían todos los días en el acceso a la televisión satelital, a las redes sociales. Hoy sí se dan cuenta y dicen, che, hay otro lugar en donde no les pasa lo que nos pasa a nosotros. Vámonos allá. Eso le pasa muchísimo a muchísima gente. Bueno, de eso vamos a hablar. Hacemos la pausa y ya seguimos hablando sobre la inmigración en Así Son las Cosas en la radio. Sábado a las 6 de la tarde, un encuentro apasionante. Huracán Independiente. El rojo tiene que ganar para seguir entre los mejores del campeonato, pero el Globo lo enfrentará con todo para poder mejorar su promedio. Huracán Independiente. Este sábado a las 6 de la tarde. Por Canal 13. Del 7 al 11 de septiembre, campaña prevención cáncer de cuello de útero para todas las mujeres que no cuenten con obra social ni cobertura médica para realizarse el Papa Nicolau sin cargo. Presentarse en Pasaje Jefferson 1293, Barrio Avilene, lunes de 14 a 17 y martes a viernes de 16 a 19 horas. Cada nuevo sábado con amigos es diversión
y alegría asegurada. Flavia, evento que llegaba con escote y era un homenaje a CQC. Obvio. Y hoy todos dijimos, Flavia va a venir con escote y viene traje- Serrana que parece una monja, por el amor de Dios. Este sábado se divierten con nosotros los finalistas de MasterChef. Alejo, Martín, Mercedes, Nadia, Alan. Jacinto. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina con el Pelado López? Este sábado a las 11 de la noche. Por Canal 13. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Continuamos en el debate de Así son las cosas, analizando el fenómeno migratorio que por estas horas es un debate global, es parte de los nuevos fenómenos. Antes esto era muy focalizado, ¿no? Los especialistas estaban involucrados en estas cuestiones. Era impensado que pusiéramos, sobre todo en la agenda de los medios de comunicación, hoy una etapa como la que se ha puesto en casi todos los diarios del mundo, ¿no? Muy focalizada en un fenómeno que está bien, no digo segmentado, pero por lo menos acotado a un problema, pensando en la globalidad del mundo, ¿no? Fenómenos como este de inmigración debe haber, en la Argentina se ha vivido en otros tiempos, pero en América, bueno, los Estados Unidos con México, es una, claro. una tensión permanente. Que también se mueren. Es muchos una particularidad de mexicanos. los fenómenos demográficos, ¿no? O sea, por eso, pensando en esta mañana cuando te escuchaba con el tema de Serrat, claro, o sea, no se percibe en un primer momento. ¿Cuándo se percibe el impacto? Cuando ya estalla. O sea, ¿qué pasó? O sea, digamos, se va dando lentamente el fenómeno. ¿No es la economía para usted lo que moviliza esto? Las asimetrías económicas, yo creo la que desigualdad. sí, yo creo que sí. A mí yo estoy convencido que es un problema económico y estoy convencido que hay dos puntas en el camino. Y que obviamente uno de los grandes responsables es la sociedad receptora, es decir, Europa. O sea, Europa tiene el problema que ha generado la propia Europa, ya sea en África cuando no estableció bien los límites de los países, ya sea en el caso del Medio Oriente cuando se involucra en los conflictos internos y favorece por cuestiones económicas a uno u otro grupo. Después que genera el problema, se retira, deja el problema allí y obviamente las guerras tienen que ver, o sea, ¿qué es lo que no hace Europa? Pregunta. ¿Por qué Europa marca los límites de los países? Porque los europeos habían invadido los espacios africanos, entonces eran posesiones europeas, como decía Pablo, cuando Europa... Y en su gran mayoría eran tribus, o sea, no tenían mirá, yo eran preestatales. Claro. O sea, eran de poblaciones dispersas que no conocían la estructura del Estado. Francia e Europa de alguna manera pone el Estado ahí. Al poner el Estado ponen las jurisdicciones que le parecían. Y en Medio Oriente más o menos similar. Choca entre la propia potencia, o sea, en realidad a veces la colonia francesa llega hasta donde llega la colonia inglesa. Eso es lo que un poco pasó. Y después cuando se retira, después eso puede no coincidir con cuestiones étnicas, religiosas, culturales, ¿no? Eso pasó siempre, lo mismo pasa con el deportista que tengo en casa, por el tema de los problemas que tienen los seleccionadores de las selecciones de esos países africanos. Tienen un problema étnico terrible, o sea, ¿cómo hacen para integrarlos en la selección? Esto Drogba lo ha contado muy bien. O sea, en general, hacia dónde aflora, dónde el mundo dice, pero no están todos los nigerianos juntos. Y no, o sea, tienen esos problemas ancestrales. Y nosotros por allí nos enteramos que hay guerra, pero viven desde hace rato en conflictos. Cierro la idea, Europa no se ha hecho cargo de esos problemas. Y entonces, evidentemente, esto ahora repercute en Europa. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué se quieren ir? El caso de Siria tiene que ver más con la guerra, ahora, pero evidentemente hay un problema. Sí, pero la guerra es por parte del problema económico, ¿verdad? Además, yo coincido con ustedes, y voy a retomar un poco tu pregunta,
creo que hay ciertas regularidades, hay ciertos factores estructurales, económicos, muchos de ellos, que tienen una base. O sea, ¿por qué las balsas van del norte de África a Europa? ¿Por qué van de La Habana a Miami? ¿Por qué van de Turquía a Grecia? Digo, hay sin duda una sociedad que es central, que significa el centro de este sistema mundial, entonces la periferia primero ha ido, pero también lo ha sabido observar, lo ha sabido absorber, lo ha metido dentro de su aparato productivo y ha creado esta macroproducción que se asienta en este trabajo mal pago, en condiciones paupérrimas de producción. Digo, ahí coincido con usted, Eduardo, hay una responsabilidad compartida, sin duda. Bueno, el problema de las... por allí Jordi Borja, que trabaja muy bien en el tema de las ciudades, plantea bien esta contradicción, ¿no? O sea, ¿quién hace ciudadanos? La ciudad. Pues, ¿dónde impacta esto? En las ciudades. Ahora, ¿qué hacen los ciudadanos reales de la ciudad? O sea, los que contribuyen al sostenimiento de la ciudad. Cuestionan que se transformen estos inmigrantes en ciudadanos iguales, así que tengan derechos, que tengan servicios. ¿Por qué? Porque obviamente lo van a hacer con la contribución de los ciudadanos. Ahora, por otro lado, también les molesta que estén allí como ilegales. ¿Por qué? Porque su situación de ilegales a veces los hace más posible o más que tengan mayor accesibilidad a los trabajos. Sí, ahora hay una competencia ahí. Claro, ¿sí? pero hablan mucho de la inseguridad también, ¿no? Que empiezan a sospechar, digo, también el terrorismo y lo que ha producido y produce instala esta sospecha de que si es uno son todos los sospechosos y eso es... Y ahí con la cuestión de los ilegales hay una cosa que marca muy bien el interés de que también esta inmigración hay gente que se beneficia en Europa. ¿Por qué? Porque hay algunos que les interesa que sean ilegales. Porque entonces yo tengo, por ejemplo, un taller clandestino, tengo a un obrero europeo tendría que estar pagando, no sé, 1.000 euros, ahora yo tengo un ilegal al cual le pago 150 euros. Y si me viene y me quiere hacer algún planteo sindical, de tipo sindical, digo, bueno, mira, llamo a inmigración y te mandamos de nuevo al chat y ahí vas a estar peor que acá. Entonces también hay gente que se beneficia en que exista esto. Por eso no es ingenuo también, por ejemplo, que sea tan difícil por ahí hacer planteos de que sea más accesible la posibilidad de lograr las nacionalidades o lograr la naturalización. Y por otro lado, hay una cosa que decías hace un rato, creo que estabas diciendo, Pablo, cuando hablabas de que también... cuando hablamos también de que estas cuestiones, también de la culpa de la otra parte, y bueno, también está esta cuestión de que, y coincido en eso, en la cuestión de que es económico, de que también estas guerras, bueno, por ejemplo, Francia, ahora yo estoy escuchando a Hollande y él habla con mucha inocencia, y bueno, él ha participado en los últimos 2 años en 2 invasiones a países. La situación Libia hoy es... claramente es consecuencia de la política francesa. La situación en Malí la invadió Francia por intereses mineros. Entonces también, bueno, coincido con eso. Que no pueden sorprenderse ahora por lo que pasa. El efecto cadena que han generado. También me parece que, digamos, hay casos que las intervenciones se produjeron contra dictadores que tenían políticas horrorosas. Está bien, ¿no? Porque uno no corre el riesgo de idealizar lo que estaba antes. No, está bien, pero la realidad es que con Gaddafi, Libia no solo que no expulsaba gente, sino que recibía inmigrantes de países vecinos porque había trabajo y había ciertas prestaciones sociales mínimas que en los países vecinos existían. No vamos a idealizar a Gaddafi, que era claro, ese es el riesgo, el riesgo de caer que finalmente era Gaddafi. Pero ahora está feo. Es lo mismo que hace un rato hablábamos que Assad, ¿no? ¿Qué sé yo? Assad era... O hablar de Saddam Hussein hace 10 años. Bush derrocó a un dictador, es cierto. Ahora, también hay una realidad. Lo que vino después fue mucho peor. Tenemos 1 millón de muertos en Irak alrededor en los últimos 10 años, culpa o directa consecuencia de la guerra, que fue hecha también para apropiarse de los recursos naturales. Tienen las relaciones internacionales, que es muy difícil encontrar buenos muy buenos y malos muy malos. Se dan esta suerte de grises, estas ahí es donde lo ponemos de acuerdo. Específicamente en Irak, es muy difícil explicarlo como una cuestión endógena. Acá hay la destrucción de un Estado y el nacimiento, en esa ausencia, del ISIS. Entonces la intervención que prefería un gobierno democrático occidental en Irak termina desguazando y creando en el siglo XXI el peor régimen de todo, que es el ISIS, que hace poco incluso sacó su propia moneda. O sea que estamos hablando de un fenómeno terrible que controla la misma territorio que hoy tiene, por ejemplo, Bélgica. Y con las aspiraciones de redibujar
dibujar también todo el mapa de Medio Oriente, ¿no? Porque en la medida que consiga mayor cantidad de adhesiones fuera de Irak, va a ir avanzando. Porque la idea es trascender las fronteras falsas que se crearon, decir, bueno, el reino de Jordania es un invento inglés, entonces, bueno, ¿qué diferencia hay entre un sunita de Siria con el sunita de Jordania o con el sunita de Irak? Y bueno, seamos un solo Estado. Me gustaría que no dejáramos de transitar en el programa una referencia a nuestro entorno. Digo, pensando en esos problemas, ¿tenemos condiciones ideales en esta parte del mundo? A ver, pensar en el caso de Argentina, esto de fronteras abiertas, depende de coyunturas económicas. En los 90, donde el desempleo tenía tasas insospechadas para otras épocas, donde la posibilidad de laborales se cercenaban, hubo un discurso muy xenófobo contra los bolivianos, contra los paraguayos, porque era precisamente mano de obra ilegal o mano de obra que competía. Obviamente hay sectores políticos que lo utilizan. ¿Discurso de la gente o del Estado? Discurso de algunos dirigentes del Estado, de algunos funcionarios, que obviamente calaban en algunos sectores de la población y eran reproducidos. Pero a mí lo que me preocupa es que hay un doble estándar. Es decir, por un lado, hay todo un discurso llamado a la construcción de una gran patria grande, pero en ese doble estándar, cuando llegan, más allá de que se los nacionalice o se los trate de integrar, sabemos que vienen a hacer trabajos que el argentino no quiere hacer, o eventualmente lo hacemos cargo de toda la cuestión de la inseguridad. Es decir, son los peruanos, son los bolivianos, son los paraguayos, los colombianos. son los colombianos. Entonces hay toda una carga peyorativa que se hace sobre la nacionalidad del que viene, y se juega con ese. Hay funcionarios que, así como no se les cae el tema de la construcción de la patria grande, son también los que le adjudican los problemas de inseguridad a las mismas personas que dice que están recibiendo con los brazos abiertos. Yo quería preguntar, ¿cómo influye en Argentina o cómo influye en nosotros todo esto que está pasando allá? No es... No influye. O sea, a ver... A largo plazo, como ciudadanos del mundo. Como ciudadanos del mundo. Yo creo que hoy por hoy estamos reflexionándolo, pero mirándolo como una cosa... como un fenómeno que le pasa a los otros, que no que nos pasa a nosotros. O sea, esta pregunta que hace Guillermo, ¿qué nos pasa a nosotros? Y, sí, los bolivianos, o sea, pero no lo tenemos internalizado como problema, ¿sí? Me parece, salvo cuando estallan. Esa es la otra cuestión de que tiene estos fenómenos, ¿no? En algún momento estallan, como estalló aquí en el barrio Las Delicias de pronto, ¿sí? A ver, tampoco, pues eso tiene que ver con la configuración de nuestro territorio. Me parece que es más visible el problema en espacios fronterizos, en lo que es el sur, en Mendoza, Neuquén, con la población chilena, ahí me sale el otro y el nosotros, o el norte en la zona de Misiones, Formosa, con la población paraguaya, ¿sí? Por ahí acá es como que es menor, en todo caso el problema lo tenemos con la población boliviana, ¿no? A mí también me sorprende algo se dijo aquí, la cuestión de los estándares, que hay para el mundo hay ciudadanos de una categoría y de otra categoría. Me horrorizó que creo que hoy el conflicto está en Hungría, digamos, están tratando, allí los están parando, y van a estos campos de refugiados y ni siquiera les preguntan el nombre, tienen un número, digo, digamos, están innominados, son un número para una estadística. No, ni les interesa saber cómo se llaman, ni registrarlo, ni nada. Es un número, el 1, el 2, el 3. Y es parte de esto de considerar a ciudadanos de una categoría y de otra. Digo, si uno piensa desde la visión judeocristiana, somos iguales, ¿no? Eso se ve claramente en el conflicto, vuelvo al conflicto de Israel y Palestina, donde se desatan bombardeos a sociedades enteras, a poblaciones enteras, por la muerte de 2 personas de origen israelí. Que no estoy para nada justificando esas muertes, pero quiero decir que lo otro no se ve, y si se muestra en condiciones espantosas, horrorosas, a punto tal que hasta genera cierto rechazo y la gente lo mira y lo deja a un costado. Hablo de la cantidad de gente con miembros mutilados, que la hemos visto y no la hemos visto tampoco. Digamos, Exacto. Entonces, esas muertes tienen un valor ínfimo en comparación a la muerte de los 2 o 3 rehenes que originaron todo un bombardeo, ya te digo, a comunidades enteras con un saldo de muertes, pero que ha sido impresionante. Entonces esto que vos decís es más que claro, más claro que en ese conflicto no creo que se haya visto.
Bueno, El caso- pasa también en las noticias cuando mataron a un periodista o mataron a un empresario, ¿viste? Y todos los otros que matan, que no son empresarios y no son, parece que no. Hay una serie de placa roja de crónica, ¿no? Ya tomamos Sí, exactamente. En el caso de Hungría no lo quiero dejar pasar porque realmente me parece muy serio. Fue tristemente célebre ahora el Estado húngaro cuando implementa este gran muro, hecho esta barrera que realmente es para contener una oleada de gente y además el drama humano, que parece siempre quedar relegado del análisis. Pareciera, coincido con vos, que una foto puede servir de detonante, pero hasta hace poco estos datos no los teníamos en cuenta. Hungría, para contextualizar un poco, está en el famoso espacio Schengen, este espacio libre de circulación en el cual llegar a Hungría significa poder viajar a Londres, poder viajar a Berlín sin tener ninguna complicación. Entonces, acá viene un poco lo ¿Por que qué es... los paran ahí? Exactamente. Bueno, también hay, creo, un campo, o han detenido muchísima gente antes de cruzar el Canal de la Mancha, digo, para que no que entren a Londres, los tienen ahí viendo qué van a hacer, no saben qué hacer. Es un problema humanitario, se ha transformado en un problema humanitario. La forma de asimilarlos es una forma no demasiado estudiada, recién comentábamos fuera del aire, que se ha creado una especie de ciudades satélites alrededor de París, por ejemplo, donde barrios enteros son de inmigrantes y que las condiciones en las que viven no son las mejores y tarde o temprano que se generan crisis como las que ocurrieron unos años atrás, donde se lanzan los jóvenes que llegaron en busca de oportunidades, que ven tampoco plasmarse esas oportunidades y salen a quemar vehículos, a hacer sentir su malestar, ¿no? Y ahí tenés un dato que lo decía hace un rato, me parece que también que estos jóvenes que salen a quemar, o por ejemplo los jóvenes que cometieron el atentado al periódico Charlie Hebdo en enero, o por ejemplo el joven que la semana pasada en el subte de París entró con una ametralladora, o los tantos jóvenes que hoy están migrando por ahí, por más que no sea un fenómeno significativo, pero alrededor de unos 1.500 personas que se van hacia Siria a combatir, a apoyar al Estado Islámico como combatiente, no son hoy en día marroquíes o libios, sino ya son franceses, hijos o nietos de marroquíes. O sea que es un problema de estas sociedades que no le han dado las oportunidades para poder integrarse. Entonces, también está la cuestión esto, se van al gueto, ahí en el gueto, sus hijos nacen, no logran integrarse en esta sociedad, no tienen, entonces dicen, bueno, ¿qué salida además, tengo? con un alto grado, eso lo pude observar, de represión. Claro, o sea, sí, hay una represión hacia el diferente, o al no parisino, que en realidad es parisino, muy visible. Bueno, O sea, les los controles. pregunto a todos para finalizar, ¿es una locura pensar en una especie de periodo ventana de dejar que todo el flujo migratorio fluya hasta que vuelva a equilibrarse? Digo, porque si no vamos a vivir en la tensión permanente, o eso disparará más flujo inmigratorio de gente queriendo que no se anima y que quiere también irse. Me parece que hablamos de poder viajar y poder... Me parece que acá, más que un problema humano, es un problema del capital. Digo, la concentración del capital es lo que lleva a la concentración humana. Digo, quizá en condiciones más equitativas de un sistema financiero internacional, con mayores posibilidades, con un sistema más horizontal, no generaría estos dramas humanos que estamos viviendo. Es la plata, al fin. Para mí sí, yo estoy convencido que sí, estructuralmente tenemos un sistema de economía. Es la desigualdad. Es la desigualdad, claro. Sí. O sea, a ver, ¿por qué no migraban antes? Y bueno, porque relativamente, más allá de la información, estaban en condiciones de tener una calidad de vida dentro de los estándares que tenían los sirios. Obviamente, si vos ves que se están... ¿Cuál es alguna de las respuestas? ¿Por qué se van si saben que corren riesgo de que se van a morir en el camino? Y para morirme acá intento esa es la respuesta. salvarme. Dice que no les importa, que prefieren morirse en el intento Y que lo del quedarse. caso Pero entonces es más que la economía. Y lo otro, es más que la economía, es la vida. Sí. Esto que diga. No, digo, me parece, digamos, con respecto a observar, lo que al conductor, me parece que mucho más que la economía. La economía existe, pero creo que en estos casos la gente opta no solamente por vivir mejor, sino salvar la vida. O sea, las guerras que están ocurriendo en Medio Oriente son de una crueldad espantosa, como la de algunas africanas, ¿no?
Entonces yo creo que ahí es mucho más que el tema económico, ¿no? Yo insisto en eso, ¿no? Perdónenme que Nelson, lo que pasa es que también esto, ¿no? hay, el tema de los refugiados, a lo económico sumar lo cultural. Lo cultural y todas las otras cuestiones. Y después está el tema, la cuestión de los refugiados, que realmente nos sensibiliza, a mí me impacta, por supuesto, como a todo el mundo la foto. Ahora, cuidado, son las fotos que un poco están en Europa, donde los refugiados se ven mucho. Ahora, la mayor cantidad de refugiados están en los países limítrofes. Están en Turquía, en Libia. O sea, la guerra siria primero, estamos hablando ya de millones. Eso porque es cómo se regula el flujo. Claro, cómo se regula el tema del flujo. Me pusieron la musiquita y tengo que terminar, pero Luciano, querías hacer una invitación. No quiero olvidar que quiero invitar a todos, este 17 y 18 de septiembre en la universidad vamos a estar dando un congreso sobre relaciones internacionales donde vamos a trabajar estos temas y otros. Tenemos presencia de personas de primera calidad, va a venir el ex canciller Asconaz, va a venir además, tenemos una conversación en vivo con Pablo Iglesias, el líder de Podemos en España. ¿Ah, sí? Qué interesante. Sí, están todos invitados, realmente esperamos que ¿Cuándo va a ser? El 17 y 18 de septiembre en la universidad. Bueno, estaremos informando. Bueno, muchísimas gracias. Antes de que ocurra. Gracias a todos por venir. Hoy nos hemos planteado la posibilidad de analizar un fenómeno que parece lejano, muy lejano de nuestra realidad, pero que forma parte del compromiso que debemos tener como habitantes de este planeta. Nos encontramos en minutos en la columna de Telediario y mañana con el cierre de semana en el debate y todos los días de 8 a 12 en la versión radial de Así Son las Cosas. Chao, muchas gracias. Transmite LB86, TV Canal 13 y Canal 29 en alta definición. Transmisión digital por aire. Canal 13, la televisión abierta del sur de Córdoba.